Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Mi nombre es Miguel Izquierdo, soy gerente regional para Centroamérica y el Caribe de la Federación Mundial de Hemofilia. Oye, Miguel, cuéntanos un poquito cómo describes tu día a día como gerente regional de la Federación Mundial de Hemofilia para México, Centroamérica y el Caribe, porque también es México, obviamente, ¿no? Pues el día a día del trabajo es bastante variado, porque una parte es darle seguimiento a los proyectos que tenemos pendientes. Cada año hacemos alguna planeación con las diferentes organizaciones, vemos las necesidades y vamos planeando actividades. Entonces, gran parte del tiempo es darle seguimiento a estos objetivos y estas necesidades, pero también, bueno, en ciertos momentos surgen temas que no teníamos previsto. A veces hay alguna situación donde requieren alguna asesoría o que busquemos quién dé la asesoría. Obviamente nosotros no tenemos todas las respuestas, pero a veces algunos de los voluntarios mismos de la organización, de la federación, pueden brindar este apoyo. También coordinar algunos de los proyectos que hay internamente en la oficina con las organizaciones o con los médicos de las regiones. Y bueno, y por último, y no menos importante, el mantener este contacto, conocer cuáles son las novedades, qué es lo que está sucediendo. Sabemos que a veces en un minuto pueden cambiar las cosas porque hay elecciones, porque hay modificaciones de prioridades presupuestales, porque hay alguna nueva oportunidad que podemos aprovechar y bueno, siempre estamos a la búsqueda de estas oportunidades. ¿Qué es lo que más te motiva de este cargo después de tantos años? Bueno, yo creo que lo más motivante de todo este trabajo es que hay la posibilidad de ver directamente el impacto sí, el resultado del trabajo que se hace. Siempre eso ha sido un gran aliciente, el hecho de que cuando uno logra hacer algún cambio desde una política pública, asegurar una donación de ayuda humanitaria, conseguir o confirmar el acceso y la modificación de criterios clínicos, siempre eso lleva al beneficio de un paciente, entonces, o de una persona con algún trastorno de la población. Entonces, eso siempre va a ser muy importante para nosotros y creo que es lo mejor de todo este trabajo, que vemos directamente el impacto que puede tener nuestro trabajo en el día a día de una persona. ¿Cuáles son hoy las prioridades más urgentes que tienen en la región? Las prioridades de la región son muy variadas, obviamente, cada país es una realidad, pero en términos generales, uno de nuestros puntos clave es lograr que se considere la profilaxis o el tratamiento preventivo como el tratamiento o el modelo por default que se tenga. Esto quiere decir que los pacientes empiecen a recibir acceso a tratamiento preventivo, que se elimine la mayor cantidad posible de los sangrados articulares, musculares, en órganos, eliminar las discapacidades y brindar una mejor calidad de vida. Y ese es nuestro principal objetivo. El otro que tenemos, obviamente, es homologar mucho del acceso que se tiene, ya sea a través del programa de ayuda humanitaria para los países que lo reciben, como a través de los programas que tenemos de cabildeo, de incidencia de políticas públicas, de capacitación médica. Siempre el objetivo es ese, que logremos reducir la brecha entre los que tienen acceso a un mejor modelo de atención comparado con quienes no. Y por último, y esta es una necesidad que se ha generado o que se ha observado últimamente, es la importancia de mejorar el acceso a diagnóstico prioritariamente, pero también de atención y de tratamiento de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, que es un segmento de la población que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado, pero que desde hace varios años, tanto la Federación Mundial como las organizaciones nacionales han retomado esta labor porque es una necesidad muy clara que tenemos. Miguel, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que siguen enfrentando los países de Centroamérica y el Caribe en el acceso al diagnóstico y tratamiento? No, yo creo que el principal reto que tenemos en Centroamérica, el Caribe, en México, es primero el conocimiento o la difusión de esta situación. No solamente o no específicamente en el profesional de hematología, porque ellos saben cuáles son las necesidades, conocen los esquemas de diagnóstico, pero me refiero a lugares donde usualmente no se tiene acceso o no es muy común que vaya el paciente con un trastorno de la coagulación. Me refiero, por ejemplo, clínicas ginecobstétricas donde puede llegar una mujer o una niña con un trastorno de la coagulación. Me refiero a medicina familiar, me refiero a pediatría incluso, que pueden ser los primeros puntos de contacto para una persona con un trastorno de la coagulación y que es el principal riesgo. Luego está la disponibilidad de reactivos
pero y también de laboratorios con personal capacitado. Yo entiendo que es una cuestión de especialización. El laboratorio de hemostasia no es siempre el más socorrido, digamos, o lo más común en todos los centros, pero el hecho de que esté tan limitado el acceso tanto a reactivos como a profesionales capacitados llega a generar un obstáculo. Y bueno, el otro también es la difusión entre la población en general. No podemos empezar a buscar tratamiento o asesoría profesional si no sabemos que hay algo mal, ¿no? O que hay una enfermedad o que hay una necesidad de tratamiento. México tiene una realidad distinta a la de muchos países de la región. ¿Cómo equilibras el trabajo entre México y el resto de los países que atiendes? México, comparado con otros países de la región, sí hay diferencias, pero también hay que entender que México no es uno solo. México son 32 realidades, porque cada estado es muy distinto de otro. Y si me presionas, si dividimos por sistema de salud o hasta por clínica, tenemos muchas realidades. Entonces, yo creo que lo más importante aquí en México es pensar en los conceptos básicos, que es acceso a diagnóstico, acceso a atención, acceso a tratamiento, homologar el acceso que se tiene y limitar la diferencia que puede haber de tratamiento entre un centro y otro, entre un estado y otro. Creo que eso es lo más importante. Entonces, al momento de balancear, no es tanto un ejercicio de balancear como tal, sino de entender las necesidades y entender, y esto es algo que es muy importante para nosotros, entender cuál es el máximo estándar al que debería de tener acceso una persona. Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió una declaratoria a través de su Asamblea General donde habla de la importancia de un diagnóstico oportuno, de una atención integral y de un acceso a tratamiento para todas las personas con un trastorno de la coagulación, lo cual es, volviendo al tema de México y Centroamérica y el Caribe, nos habla de que tenemos que tener siempre en mente cuál es el máximo estándar de atención, porque ese es lo que merece cualquier persona, porque es un derecho humano de salud. Entonces, no es tanto balancear, sino siempre ir buscando paso a paso, siendo realistas, poniendo un ladrillo sobre el otro, pero buscando siempre acceso a este máximo estándar de atención, que es una vida plena, libre de sangrados y libre de discapacidades y muerte temprana. Miguel, desde tu perspectiva, ¿qué programas o iniciativas de la Federación Mundial de Hemofilia están dando mejores resultados actualmente en tu región? En la región tenemos diferentes programas. Uno de ellos son las iniciativas de cabildeo, que son muy importantes para nosotros porque permiten tener esta colaboración no solamente con las organizaciones de pacientes, que son nuestro principal aliado, sino también con los profesionales de la salud, las autoridades médicas en los hospitales y las autoridades a nivel de ministerio o secretaría de salud. Para nosotros es un elemento muy importante, especialmente porque ahora estamos entendiendo el cabildeo desde una postura multifactorial, donde buscamos integrar sostenibilidad del acceso a tratamiento, selección adecuada de terapias, acceso a datos claros a través de registros nacionales, de registros médicos. Entonces, con una multitud de factores que podamos integrar en un solo proceso. Entonces, para nosotros, ese creo que es uno de los más importantes porque engarza o engloba casi todo lo que realizamos. Hay muchos programas, algunos de recolección de datos, algunos de capacitación médica, algunos de educación a los pacientes, pero creo que los de cabildeo son los que mejor alinean todos estos proyectos. Obviamente hay algunos países donde se tiene el programa de ayuda humanitaria, hay algunos países donde tenemos el programa de acceso a cuidados y tratamiento, o programa PAC, como lo es México y República Dominicana, hay lugares donde tenemos programa país, pero creo yo que esta parte de cabildeo siempre es la más compleja porque involucra a muchos actores y muchas aristas, pero al mismo tiempo es, creo yo, de las más importantes que hacemos. Miguel, como persona que vive con hemofilia, ¿cómo influye tu propia experiencia cuando tomas decisiones o diseñas estrategias para la región? En términos generales, mi experiencia como persona con hemofilia no impacta en el sentido del desarrollo de las políticas, pero sí, o de los objetivos, pero sí de la razón del por qué se hacen estos proyectos, porque a final de cuentas uno entiende, o bueno, yo puedo decir que he tenido la suerte de vivir todas las etapas de la atención que puede haber, desde un desconocimiento absoluto de lo que podía hacer, la falta de tratamiento limitado,
tratamiento más completo, profilaxis, ahora. Entonces, la verdad es que esto da una visión al pasado de algo que no queremos para nadie ni en la región ni en el mundo. Queremos niños libres de sangrados, familias libres del miedo de no puedo irme de vacaciones porque qué tal que pasa algo, no puedo hacer esta actividad porque qué tal que pasa esto otro. Libres del dolor, de una articulación sangrante o con una hemorragia, hasta bueno, la posibilidad de desarrollarse plenamente en lo que sea, en un deporte, en un arte, en una carrera, en todo lo anterior. O sea, lo que queremos es personas plenas. Entonces, no tanto en cuanto a los objetivos específicos de cada proyecto, porque eso más bien va de la mano con la coordinación que tengamos con las organizaciones de pacientes, los médicos y los actores locales, además de las necesidades y el contexto, pero sí en la razón de ser, que es esa, que todo el mundo tenga acceso a una vida plena, como lo es un derecho humano, un derecho fundamental. Entonces, más allá de hablar, por ejemplo, de un derecho a la salud, es un derecho a una vida plena, que implica obviamente el acceso a la salud. ¿Cómo ves el impacto de las nuevas terapias, no factor, genéticas, etcétera, en países con diferentes niveles de recursos? Yo creo que más que hablar de una terapia en específico, nosotros estamos hablando mucho sobre la importancia del acceso a la profilaxis, que independientemente del tipo de terapia que se seleccione, claro, debemos de ser muy claros en que nosotros estamos también dando la capacitación sobre los distintos tipos de terapias, porque yo lo he dicho varias veces, en hemofilia las cosas eran muy estables durante mucho tiempo, no había grandes saltos en cuanto a los diferentes tipos de terapias. Ahora las categorías o los tipos de terapias son muy variables, hay muchos cambios, muchas modificaciones y hay que tener el entendimiento de qué significa cada uno y cómo se puede obtener el mayor beneficio de cada uno, pero siempre pensando en la profilaxis. Si un producto sirve para que podamos tener profilaxis, es un esquema que debemos de buscar. Eso es el eje central de nuestro trabajo, la razón de ser. Y bueno, ya lo otro es un medio, cómo vamos a alcanzar esa profilaxis y esa vida libre de sangrados. Obviamente hay esquemas que tienen una novedad mayor, hay esquemas que funcionan para un grupo idealmente o para otro. Esos son temas que son cuestiones médicas que tenemos que revisar y damos la capacitación tanto a las organizaciones como a los profesionales de la salud o incluso autoridades que lo requieran. Recientemente estábamos en un tema similar, porque obviamente es muy importante para nosotros también que existe este conocimiento. Y también hay que dejar muy claro y señalar que no todos los tratamientos son para todas las personas, sino hay una diferencia enorme entre varios tratamientos, y no solo en la cuestión del el estado en que se encuentre, sino también la edad, el peso y todo esto, ¿no, Miguel? Sí, a final de cuentas también uno de los criterios clave que tenemos es el médico debería de tener la voz cantante en estos procesos, la organización de pacientes también, a nivel de compras, a nivel de licitaciones, a nivel de selección de terapias. La organización y los médicos deben de tener una voz. Pero al momento de hacer una prescripción, pues el médico es quien tiene la voz cantante. Y sí, pues, considerando todos estos criterios, peso, severidad, tipo de trastorno de la coagulación, edad, muchas cuestiones, y más ahora que hay nuevas variables que se tienen que considerar, y obviamente el médico hematólogo es quien está mejor capacitado para, utilizando su conocimiento, elegir la mejor terapia. Y bueno, también viene del lado de las organizaciones de pacientes, eh, sobre todo la educación a la persona con un trastorno de la coagulación y su familia, porque a lo largo del tiempo, bueno, hay algunos mitos, algunas cuestiones, que si esto es más nuevo, esto es más viejo, esto es más así, más acá. Entonces también la organización de pacientes tiene que ser muy capaz para o desmentir o confirmar información. También las redes sociales a veces generan un poco de caos, porque a veces es como una bola de nieve, ¿no? Una cosita, una pequeña información se empieza a agrandar, agrandar, agrandar y ya no sabemos en qué cae, ¿no? Entonces, pues, es un poco, siempre la parte de la información científica es muy importante, desde la Federación Mundial, desde las organizaciones de pacientes de cada país y obviamente los profesionales de la salud. Sí, es muy importante lo que tú dices, se requiere mucho de información confiable.
Sí, la verdad es que sí, digo que este tipo de espacios es muy importante porque yo sé que ustedes tienen entrevistas con médicos y también con líderes o con grupos de pacientes de diferentes áreas o de diferentes patologías, pero sí, sí, a veces uno ve cosas que en redes sociales que a veces ni siquiera es como para enojarse, porque uno entiende que es a veces la desesperación y la frustración de familias o de pacientes que no tienen acceso a un tratamiento completo, un tratamiento adecuado que a veces se generan algunos temas, pero solamente con información y con conocimiento se puede contrarrestar esto. Claro, sí, porque sale un medicamento y cree que puede ser para todos, o bien que es Ujú. una panacea, ¿no? O Sí, bien que es el medicamento estándar o que es el medicamento cuando hay que diferenciar, ¿no? Como tú bien señalas en muchos casos la diferencia que hay. Sobre todo ahora que cada vez la medicina está más personalizada y es el caso de la hemofilia también, ¿no? hay que ser muy inteligentes en lo que significa cada cosa. A mí me quedó muy claro, por ejemplo, con bueno, la pandemia, ¿no? Fue un ejemplo muy claro, desde lo que se esperaba que iba a ser los procesos de limpieza y de higiene personal, los procesos de la vacunación, etcétera, etcétera, hasta lo que realmente significa y lo que podemos esperar y no esperar de un tratamiento. Entonces, en hemofilia es igual. Y no solamente en cuanto al tratamiento, también hay que señalar que en muchos países, por ejemplo, estamos teniendo cada vez más pacientes con cirugías ortopédicas, porque es necesario, porque durante tanto tiempo el tratamiento inadecuado o incompleto ha generado daños articulares y se requieren cirugías. Y a veces se genera una falsa apreciación de que me van a operar, prefiero cirugía antes que rehabilitación porque es más rápido y me van a operar y despierto y me voy caminando a mi casa, cuando en realidad implica toda una serie de cuestiones y hay que hacer todo un proceso psicológico, psicosocial de compartir esta información y de tener una expectativa muy clara de qué sí y qué no se va a obtener de esto, igual que con el tratamiento. Miguel, ¿qué tan estrecha es la colaboración entre la Federación Mundial de Hemofilia y las organizaciones nacionales como la Federación de Hemofilia de la República Mexicana? Eh, Ellos son nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos y al mismo tiempo nosotros somos el respaldo. Hay una unión muy fuerte entre las organizaciones de pacientes y la Federación Mundial. Por poner el ejemplo de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, o sea, constantemente llamadas, digámosle, no informales, sino de acuerdo con las necesidades que pueda haber, pero también reuniones, acompañamiento en eventos, tenemos proyectos en conjunto, y esto no solamente es en México, es en diferentes países. Recientemente acabamos de firmar un convenio tripartito en República Dominicana entre la Organización de Pacientes, el Ministerio de Salud y la Federación Mundial. Constantemente estamos en este intercambio de información porque, pues, obviamente, los grupos de pacientes en cada país o las organizaciones de pacientes son quienes están mejor informados tanto del contexto nacional, las necesidades, las situaciones, como lo que está pasando con los grupos de pacientes, los médicos. Entonces sería imposible para alguien decir yo tengo el contexto o el conocimiento de lo que pasa en cada país. Entonces, para mí es muy importante el trabajo que realiza cada organización. Si tuvieras que definir el objetivo más importante que quieres lograr en los próximos 2 o 3 años desde tu cargo, ¿cuál sería? Creo que lo más importante sería el lograr que se implemente la última declaratoria de la Organización Mundial de la Salud respecto a trastornos de la coagulación, que en cuanto a diagnóstico, atención y tratamiento. Esto es que se tengan guías de tratamiento nacionales claras, basadas en evidencia científica, para homologar la atención, brindar un acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento. Y por último, lograr el acceso equitativo de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación a diagnóstico, atención y tratamiento, porque ese es uno de las grandes prioridades que tenemos. Esos son, creo que, los principales objetivos que tenemos y de aquí a 2 años esperamos, a través de diferentes mecanismos, empezar a lograrlo en la región de Centroamérica, el Caribe y México. ¿Algo quieres agregar? Va a ser el comentario de que tenemos esta coordinación, hablando específicamente de México, tenemos varios proyectos en diferentes estados, tenemos algunos proyectos de cabildeo y bueno, es siempre importante. Creo que estar alineados o en contacto con las organizaciones de pacientes porque mucha de la información clave puede venir de ahí o viene de ahí, y también el acceso o la guía de a dónde acudir cuando hay alguna situación, alguna necesidad. Si no estamos unidos como comunidad, junto con las organizaciones de pacientes, la posibilidad de que nuestra voz se escuche se disminuye muchísimo. En cambio, unidos podemos tener la oportunidad de cambiar políticas, esquemas, modelos, etcétera.
Además, yo creo que es una de las federaciones en cuestión de salud más importantes que hay, no solo a nivel nacional, sino mundial, ¿eh? Sí, ha hecho muchas cosas la federación a lo largo de su historia, bueno, ya son más de 30 años, es, por ejemplo, el hecho de tener el registro, el único registro nacional de personas con trastornos de la población en México, que sea multicéntrico. Claro, algunas de las instituciones tienen sus propios registros, pero un registro que hable con diferentes instituciones, que obtenga datos de diferentes lugares, no siempre lo hay. Cada vez más autoridades, profesionales y entidades ven que ese registro y esos datos son muy importantes, porque obviamente se han ido construyendo a lo largo de años, de décadas, no es de un momento a otro, y se va perfeccionando constantemente. Además de todo este entramado que se ha desarrollado, hay un comité de asesores médicos que da opiniones, que ayuda a que los proyectos estén mejor informados o mejor preparados desde el punto de vista científico, y al mismo tiempo tiene ese contacto con lo que está sucediendo tanto al nivel de autoridades, de Secretaría de Salud, de diferentes áreas de salud, como desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, sí, la verdad es que es una fortaleza muy grande. De nuevo, son 30 años, entonces, más de 30 años, entonces, obviamente se nota esa madurez, ese trabajo. Lasalud.mx